lo que estuvimos viendo la semana pasada. Habíamos comenzado con las leyes de Newton. A ver que voy a compartir la pantalla. Bueno, habíamos hablado un poco de las leyes de Newton. Recordamos la primera ley. Todo cuerpo tiende a permanecer o en reposo o en un MRU, al menos que una fuerza los haga cambiar de ese estado. Como habíamos hablado, parece bastante lógico el hecho de que para sacar un cuerpo del reposo haya que aplicar una fuerza. En cambio, no es tan obvio o puede dar lugar a dudas o confusión el hecho de que un objeto que no están actuando fuerzas sobre él o no tiene una fuerza neta sobre él esté en un movimiento rectilíneo uniforme. Así que eso hay que prestar atención. O sea que, lo repito, si un cuerpo sobre un cuerpo no están actuando ninguna fuerza neta, o sea, no hay ninguna fuerza resultante actuando sobre él, ni externa ni interna, el cuerpo o está en reposo o está con un MRU. Y para sacarlo de ese estado, sí o sí se necesita alguna fuerza. Eso es lo que dice la ley de Newton. La segunda, la más importante de las leyes de movimiento. Si hay una fuerza neta, una resultante aplicada sobre un objeto de masa m, este se acelerará en la misma dirección y sentido que la fuerza resultante. Decir que se acelerará significa que el objeto va a cambiar su velocidad. Y cambiar su velocidad implica que cambie su magnitud o su dirección y sentido del vector velocidad, o ambos. Por lo tanto, la presencia de una fuerza sobre un objeto hace que el objeto cambie su velocidad, acelere. Y por último vimos que la tercera ley de Newton es una característica de la naturaleza misma en el cual se puede observar que todas las fuerzas que existen nunca aparecen o actúan solas, sino que siempre que una fuerza actúa sobre un cuerpo, el segundo cuerpo genera o actúa sobre el primero con una fuerza que tiene igual magnitud, igual dirección y sentido contrario. Como dice implícitamente esa definición, ambas fuerzas siempre actúan sobre objetos distintos. Bueno, vimos el concepto de masa, vimos el concepto de fuerza, que hay que tratarla como un vector y descomponerla en sus ejes, como vimos la fuerza peso de los objetos. Todos los objetos en la Tierra tienen una fuerza peso debido a la atracción gravitatoria de la Tierra sobre nosotros. Esa fuerza peso está actuando siempre, inclusive en los casos donde no se mueva el objeto. En ese caso estaría compensada la fuerza peso con alguna fuerza que la compense. Vimos algunos cuerpos apoyados, suspendidos, y después vimos cómo se trabaja en la resolución de problemas cuando tenemos que aplicar las leyes de Newton. Como primera medida, lo que hay que hacer es hacer el diagrama, después aislar el objeto bajo estudio y dibujar todas las fuerzas que actúan sobre él. Una vez que tengo dibujado todas las fuerzas, ese diagrama se llama diagrama de cuerpo libre.
Cuando tengo dibujadas todas las fuerzas, allí planteamos la segunda ley de Newton. Vimos un poco cómo tratarlas, que hay que descomponerlas en el eje X e Y. Cuando tenemos más de un objeto bajo estudio, tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre en ambos cuerpos. Bueno, acá hay un ejemplo de una máquina de Atwood, o más comúnmente un ascensor. Y ahora vamos a ver otra aplicación de cómo manejamos o cómo usamos la segunda ley de Newton para trabajar con los problemas en los que aparece un plano inclinado o una rampa. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Profe, duda? ¿podríamos ver de nuevo esto último que está diciendo, lo de la rampa? Es lo único que no Sí, me acuerdo. no, esto lo vamos a ver ahora, no lo habíamos visto. Ah, lo vamos a ver ahora, bien, bien. Sí. Lo otro sí Rampa me o plano, acordaba por eso. rampa o plano inclinado es lo que vamos a ver ahora. Ah, dale. ¿Alguna pregunta sobre las leyes de Newton, sobre cómo utilizarlas, sobre cualquier duda que ustedes tengan? No, profe, ninguna. Bueno, bien. Entonces vamos a ver cómo utilizamos la segunda ley de Newton cuando un objeto está apoyado en una rampa o plano inclinado. Vamos a suponer que tenemos un objeto de masa m, aquí dibujado en amarillo, que lo vamos a apoyar sobre una rampa, vamos a suponer, y en esta rampa no existe ningún tipo de fricción. Vamos a suponer que, no sé, es hielo o está muy pulida de modo tal que no existe ningún tipo de fricción en un primer momento entre el objeto de masa m y la rampa. Tampoco existe ninguna otra fuerza, no hay vientos, no hay nada que lo empuje ni que frene el bloque, digamos, externo. Está ahí en situación ideal. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre antes de ver lo que pasa, digamos, de ver cómo aplicamos la ley de Newton? ¿Qué ocurre cuando yo coloco un objeto sobre una rampa y la rampa es súper resbaladiza? El objeto se va a... Yo lo coloco allí con la mano y lo suelto. No le doy ningún tipo de velocidad inicial ni nada, sino que lo deposito allí suavemente y resulta que solo el bloque de estar en un instante en reposo, cuando yo lo coloco, empieza a deslizarse hacia abajo. ¿Es verdad? Se empieza a deslizar por la rampa. ¿Qué fuerza, si yo aquí coloqué el bloque y no le di ninguna velocidad ni le apliqué ninguna fuerza, el hecho de que el bloque se empiece a mover implica que hay una fuerza actuando sobre él? Y si el bloque se mueve en esta dirección, digamos, bajando la pendiente de la rampa, la fuerza que está actuando sobre él tiene que ser una fuerza en esa dirección y en ese sentido. Bien, veamos cuáles son las fuerzas que hay actuando sobre el bloque. Como el bloque tiene masa m, tiene un peso, la fuerza peso está actuando sobre él, que es masa por gravedad. La fuerza peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra, siempre es perpendicular a nuestro piso horizontal. Y otra fuerza que está actuando sobre el bloque es la fuerza que hace la rampa sobre el bloque de masa m. Aquí llamada n de normal al piso. ¿Pero qué piso? Al piso que está apoyado el objeto. Esas son las únicas dos fuerzas que están actuando sobre el bloque, porque dijimos que no tenemos en cuenta ninguna otra fuerza, las despreciamos, la fuerza de rozamiento, fuerza del viento, etc. Por lo tanto, estas dos fuerzas
son las únicas que están actuando sobre él. Si yo sumo estas dos fuerzas vectorialmente, si yo las sumo gráficamente, resulta que la resultante efectivamente me va a dar aquí en la dirección y sentido de la rampa. Por lo tanto, aquí se ve que la fuerza resultante es la componente del peso en uno, digamos, si yo descompongo el peso en una dirección y, por ejemplo, perpendicular a la pendiente de la rampa y una dirección X paralela a la pendiente de la rampa, como están dibujados aquí los ejes, considerando lo positivo para arriba el eje Y y positivo para la izquierda y abajo el eje X, resulta que el peso P lo puedo descomponer en una componente en Y y en una componente en X en ese tipo de ejes, que no es otra cosa que los ejes cartesianos, nada más que los he rotado un ángulo alfa, que es el ángulo de la pendiente, para hacer más fácil los cálculos. Entonces, si yo veo aquí lo que ocurre, veo que en el eje Y tengo dos fuerzas, la normal y la componente del peso en el eje Y, que se van a cancelar entre sí, ya que no va a haber ninguna resultante en el eje Y, porque la masa no se va a mover a lo largo del eje Y, y a lo largo del eje X, la única fuerza que tengo es la fuerza P sub X, que es la componente del peso en la dirección del eje X, este eje X que definí como referencia. Para poder calcular analíticamente cuánto vale la componente del peso en X y en Y, necesito saber algún ángulo para poder trabajar con los triángulos o con trigonometría. Y acá veo esta situación. Veo que el ángulo alfa de la pendiente está formado por dos semirrectas. Fíjense, una es la pendiente y otra sería el piso. Resulta que hay un teorema o una demostración que dice que si dos semirrectas forman un ángulo alfa, las dos semirrectas perpendiculares a estas dos semirrectas también forman un ángulo alfa. Repito, si yo tengo dos semirrectas que forman un ángulo alfa, la pendiente y el piso, dos semirrectas perpendiculares a estas dos también forman un ángulo alfa. Por lo tanto, si yo busco aquí una perpendicular a la pendiente, sería el eje Y. Y una perpendicular al piso sería la dirección de la fuerza peso. Por lo tanto, esta semirrecta y el eje Y también forman un ángulo alfa, como está dibujado aquí donde tengo la mano. De modo tal que, si yo calculo el seno y el coseno de este ángulo, me va a dar que el seno de este ángulo es este cateto opuesto, que es igual en longitud a P sub X, dividido la hipotenusa, que es P. De modo tal que P sub X es igual a P, el peso, por el seno de alfa. Y lo mismo, haciendo lo mismo con P sub I, tengo que la componente del peso en el eje Y es igual al peso, mg, por el coseno de alfa. Fijándonos en este triángulo chiquito. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Planteamos la segunda ley de Newton para lo que ocurre en el eje Y y para lo que ocurre en el eje X. Si planteo la segunda ley de Newton para el eje Y, resulta que las sumas de todas las fuerzas en el eje Y sería la masa del objeto por la aceleración en el eje Y. Como en el eje Y no hay movimiento,
la aceleración en el eje Y es 0, por lo tanto este lado de la igualdad es 0. Y las fuerzas que hay actuando sobre el objeto a lo largo del eje Y es N, la normal, que es positiva, y P sub I, que es la componente del peso en la dirección del eje Y. Entonces tengo que N menos P sub I, menos porque tiene dirección contraria al sentido positivo de las Y, me da igual a 0. Por lo que obtengo que en este caso, en la pendiente, el valor, el módulo de esta fuerza normal es igual al módulo de la componente del peso en el eje Y, que no es otra cosa que P, el peso, por el coseno de alfa. Esto. Y P no es otra cosa que el peso M por G. Por lo tanto, en este caso, en la pendiente, la normal es igual a el peso mg por el coseno de alfa. Bien, pero lo que yo quiero calcular es la aceleración del bloque. Y eso ocurre en el eje Y. En el eje X, perdón. Entonces planteo la segunda ley de Newton ahora para el eje X. La suma de las fuerzas en el eje X es igual a la masa del objeto por la aceleración en el eje X. ¿Cuál eje X? Este, el que definí yo como eje X en mi sistema de referencia y sistema de coordenadas. Entonces, tengo que en el la única fuerza en el eje X es la componente del peso en el eje X. Por lo tanto, peso sub X es igual a la masa del objeto por la aceleración en el eje X. Como se puede ver, el peso en el eje X es igual al peso por el seno de alfa. Me queda que peso por el seno de alfa es igual a masa por aceleración. Y el peso es igual a masa por gravedad. Así que puedo simplificar acá las masas, de modo tal que me queda que la aceleración a lo largo del eje X va a ser a la aceleración de la gravedad multiplicada por el seno de X. O sea, este objeto va a caer aquí con una aceleración que va a ser G multiplicado por el seno del ángulo. Ver que mientras más pequeño es alfa, más cerca de 0 es el seno de alfa. El seno, recuerden que vale entre 0 y 1. Mientras más cerca de 0 grados sea la rampa, más cerca de 0 va a ser este valor. Por lo tanto, la aceleración en X va a ser cercana a 0. Y fíjense que es obvio, o que la fórmula me lo dice, lo que se puede ver claramente. Si alfa es un ángulo pequeño, chiquitito, o sea, la rampa es suavecita, tiene un ángulo muy pequeño, la aceleración de este bloque va a ser pequeña porque la caída va a ser pequeña. Y contrariamente, a medida que alfa va creciendo, la rampa cada vez más empinada y la aceleración cada vez más grande. ¿Lo ven en la fórmula? ¿Se ve o no? No entendí, profe. Fíjense aquí en la fórmula esta. La aceleración que va a adquirir el bloque es igual a una constante que es la gravedad, 9,8, por el seno del ángulo de la pendiente. El seno de un ángulo siempre varía entre 0 y 1. Cuando el ángulo es pequeñito, es cercano a 0. Y cuando el ángulo alfa tiende a ser cercano a 90 grados, el seno tiende a ser 1. Pero veamos el caso que alfa es pequeño. Cuando alfa es pequeñito, vamos a suponer 5 grados la pendiente, el seno es 0,0 muy bajito, un valor muy chico.
que multiplicado por g me va a dar una aceleración que también va a ser muy, muy pequeña, 0, y algo. Entonces se ve que la fórmula funciona porque si alfa es pequeñito, 5 grados, o sea, la pendiente es bien suave, la aceleración que adquiere el bloque es poquita, porque tiene poca pendiente. Lo contrario también es cierto. Si alfa va creciendo, se va haciendo 30 grados, 45 grados, 60 grados, el seno aquí de alfa va creciendo en un número, se va haciendo 0,5, 0,8 y va tendiendo a ser un valor ya cada vez más cercano a 9,8. O sea que la aceleración, a medida que alfa va creciendo, va a ir aumentando, el bloque va a ir cayendo cada vez más rápido, llegando al caso extremo en que prácticamente la pendiente esté totalmente empinada y la aceleración sea casi de 9,8, como si el bloque estuviese prácticamente cayendo en caída libre. Se ve aquí en la fórmula que expresa eso. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, buenísimo. ¿Qué opinan ustedes aquí? Si hubiese alguna fuerza adicional, por ejemplo, si hubiese algún tipo de rozamiento entre la rampa y el bloque de masa M, ¿a dónde la tendríamos que dibujar? ¿O cómo, o para dónde apuntaría esa fricción? La fricción entre el bloque y la rampa, está diciendo. Claro, por ejemplo, que hubiese alguna fricción a tener en cuenta entre el bloque y la rampa. Una fricción entre el bloque y la rampa, el bloque sentiría como que está una fuerza apuntando en la misma dirección que el eje X esté elegido, pero en sentido contrario a la dirección de desplazamiento. O sea, la fuerza de fricción apuntaría hacia arriba. De modo tal que contrarrestaría el efecto de la fuerza peso. Ver que la fuerza peso, peso X me refiero, que la componente del peso en el eje X, es la única fuerza resultante y es la que hace mover el bloque. Si por algún motivo yo pusiese allí una fuerza en sentido contrario, pero de igual magnitud que la componente en X del peso, no habría ninguna fuerza resultante y el bloque se quedaría en reposo. Eso es lo que ocurre cuando la fuerza de fricción es suficiente o es alta y el bloque lo apoyo y no resbala hacia abajo, sino que se queda quietito. Lo que está ocurriendo ahí es que la fuerza de fricción, una fuerza, como les digo, en el eje X, pero apuntando en sentido contrario, hacia arriba, contrarresta la fuerza peso, la componente en X de la fuerza peso. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Bien. Bueno, aquí hay otro ejemplo. Está resuelto a mano por mí. Y vamos a ver otro tipo de fuerzas ahora que efectivamente es la fuerza de fricción que ocurre entre dos materiales. Igual que la fuerza peso, hay una fuerza especial, una fuerza que ocurre cuando dos materiales de la vida diaria están en contacto entre sí. Nosotros lo vemos cuando caminamos, nuestros zapatos y el piso, se ejerce allí una fuerza de interacción o fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, le podemos decir. Podemos también ver que, bueno, un bloque
cuando lo queremos empujar sobre el piso, también hay una cierta fricción o un cierto rozamiento. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, si nosotros ampliamos allí el área de contacto, bueno, aquí hay un cubo de, no sé de qué será, de lata, apoyado en el piso, por ejemplo, y se le aplica una fuerza F en la dirección del eje X hacia la derecha, esta fuerza F. ¿Qué ocurre en un primer momento si esta fuerza F no es lo suficientemente grande? No podemos mover el cubo y queda estático, queda en reposo. Si la fuerza es pequeña, el bloque queda, el cubo queda en reposo. Como el bloque tiene una fuerza peso, el bloque está sufriendo también la fuerza del piso sobre él, que contrarresta la fuerza peso, y yo ejerzo una fuerza hacia la derecha, F, y no se mueve, resulta que hay una fuerza de sentido contrario que compensa la fuerza que hice yo y que hace que no se mueva el bloque porque todas las fuerzas se anulan entre sí. La pregunta es, ¿por qué no se mueve el bloque cuando yo le aplico una fuerza hacia la derecha? Bueno, por lo que ocurre en el área de contacto entre las dos superficies. Si yo amplío, vemos que las superficies son rugosas, tienen puntas, etc. Y cuando yo aplico una fuerza, esas puntas se entraban entre sí, lo que hace que yo sienta o que yo no pueda mover el bloque si estas puntas son muy grandes o muy marcadas. Esta situación lo llamamos, o sea, esta situación vemos que es en realidad una interacción, o podemos decir una interacción entre el material del cubo, chapas, con el material del piso, qué sé yo, vamos a suponer cemento. Si yo quisiera disminuir esta situación, podría allí agregar, por ejemplo, una capa de aceite o de grasa para tratar de eliminar un poco esas rugosidades o esa mala terminación. Estamos hablando que esto es una amplificación a nivel atómico prácticamente, ¿no? También podemos limar esas puntas o ya sea lijándolos o puliéndolos. Pulir un material significa justamente cortarle todas esas puntas con algún medio mecánico, una lija, etcétera, agua, bueno, cualquier elemento de pulido. Si nosotros logramos pulir y sacar un poco esas puntas, vamos a disminuir el rozamiento entre los dos materiales. Bien, la experiencia indica que si yo sigo aumentando la fuerza, el bloque va a seguir en parte en reposo, por lo tanto veo que la fuerza de fricción que existe también irá aumentando en la medida que yo aumente la fuerza y siga permaneciendo en reposo el cubo, la fuerza de fricción seguirá contrarrestando esta fuerza que yo haga y llegado un momento el bloque ya no podrá contrarrestar. Yo si sigo aumentando la fuerza, el bloque ya en determinado momento no podrá evitar, no podrá contrarrestar la fuerza que yo hago y el bloque se empezará a mover porque va a haber una fuerza resultante hacia la derecha, por ejemplo. Pero la fuerza de fricción, por más que el bloque esté en movimiento, va a permanecer y va a seguir habiendo una fuerza de fricción entre el bloque y el, como diríamos, y el piso en este caso. Aquí la gran diferencia que está ocurriendo, o lo que se puede ver experimentalmente, es que la fuerza de fricción, mientras no se mueve el bloque, va a aumentar hasta un punto, varios newton, y después
cuando el bloque ya está en movimiento, esa fuerza de fricción disminuye un poco, es menor que la máxima oposición que había opuesto la fuerza de fricción cuando estaba estática. Para, para analizar esto, vamos a suponer que durante el momento o durante el periodo en que el bloque, que el cubo está estático, a esa fuerza le llamamos fuerza de rozamiento o de fricción estático, y tiene su índice S de static. Y la fuerza de fricción cuando el bloque o el cubo está en movimiento, le llamamos fuerza de fricción dinámico, y tiene un subíndice K de kinetics, o de, quiere decir, de movimiento, de dinámico. Si grafico lo que les estaba diciendo recién, vemos que, o sea, grafico en el eje X, pongo la fuerza que hago yo, y en el eje Y pongo el módulo de la fuerza de rozamiento. Veo que a medida que yo voy aumentando la fuerza que aplico yo, la fuerza F, la fuerza de rozamiento va aumentando en la misma medida que yo voy aumentando la fuerza que voy aplicando, hasta que se produce la situación en la que el bloque empieza a moverse, el cubo empieza a moverse, y después de allí, por más que yo aumente la fuerza de fricción ahora es dinámica y tiene un poco menor valor que la fuerza máxima que hizo cuando estaba estático. Sí, creo que todo esto, esta situación, digamos, la conocemos y la hemos visto más o menos en la experiencia diaria. ¿Sí? Sí, Lo que estoy diciendo es más o menos conocido, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. Ustedes deténganme si algo no les gusta o no les cierra. Bueno, entonces ahora, ¿cómo podemos calcular o cómo podemos saber cuánto vale la fuerza de rozamiento? Bueno, experimentalmente, en laboratorios, se determinó o se hizo que la forma más simple de la fuerza de rozamiento la podemos escribir así. La fuerza de rozamiento estático y la dinámico, ambas fuerzas de rozamiento, es proporcional a la fuerza normal o la fuerza perpendicular que hace el piso sobre el objeto, que en este caso, que está parado aquí, tiene la misma magnitud que el peso, pero recuerdan recién que cuando estaba en un plano inclinado, la normal no era igual al peso. Entonces, la experiencia por relaciones empíricas se define que la fuerza de rozamiento es proporcional a la normal, y que el coeficiente de proporcionalidad lo llamamos coeficiente de fricción, uno estático y uno dinámico, ya sea que el bloque está quieto o se está moviendo. Ese coeficiente de fricción depende de los dos materiales que están en contacto entre sí. Por ejemplo, hule o plástico sobre concreto, el coeficiente de fricción estático es 1 y el coeficiente de fricción dinámico es 0,8. Van a ver que todos los coeficientes de fricción dinámicos, o sea, cuando está en movimiento, es más pequeño que el coeficiente de fricción estático. ¿Por qué? Y por esta situación. Porque la fuerza estática, de fricción estática, como máximo es un poco más grande que la fuerza de fricción cuando se está moviendo, o fuerza de fricción dinámica. Bueno, aquí tenemos acero sobre acero, madera sobre madera. Fíjese que los de arriba, acero, madera, metales,
están cercanos a 1, 0,5. Después cuando ya tenemos materiales más resbaladizo, por decir así, tenemos ya valores entre 0,1, 0,2, madera encerada sobre nieve, etcétera, metal sobre metal lubricado, fíjense 0,15 y 0,06, teflón sobre teflón 0,04, muy pequeños los coeficientes de fricciones de teflón sobre teflón, hielo sobre hielo, y acá último dice la articulación, por ejemplo en un brazo, en el codo de los humanos. Fíjense qué pequeña que es los coeficientes de fricción que tenemos en las articulaciones los seres humanos, principalmente porque allí también están lubricados por, por distintas sustancias. También hay coeficientes de fricción que pueden superar el número 1. Puede haber coeficiente de fricción 2, 3. ¿Sí? Entonces vemos aquí que en este sencillo modelo de un objeto de la vida diaria moviéndose sobre otro o interactuando sobre otro, la fricción depende solamente del valor de n, que es la normal. Y yo les podría decir, les pregunto, la fuerza de fricción de este objeto, vamos a suponer que es un cubo sobre el piso, no depende de la temperatura. ¿Qué pasa cuando se calienta acá, que se está moviendo? ¿Aumentará la fricción? ¿Aumentará la fuerza de fricción? ¿Disminuirá? ¿Qué dicen ustedes? Según esta forma fácil de escribir la fuerza de fricción, aquí no hay nada que varíe en función de la temperatura. En realidad los coeficientes de fricción tendrían que variar, tendrían que decir aquí cómo varían con la temperatura, pero ni los nombramos, así que para nosotros que esto cambie de temperatura no nos va ni nos viene. ¿Será lo mismo que el área de contacto sea de 1 metro cuadrado a que sea 1 centímetro cuadrado? Vamos a suponer algo de un mismo peso. ¿La fuerza de fricción será igual? ¿Tendrá algo que ver la superficie o el área de contacto entre los dos materiales? ¿Qué dicen ustedes? Fíjense que en la fórmula no hay nada que tenga que ver con el área de contacto entre los dos materiales. O sea que no importaría, según esta fórmula, que el área de contacto de este bloque sea de 1 centímetro cuadrado o de 1 metro cuadrado. La fuerza de fricción sería la misma. Tampoco tiene en cuenta aquí la fórmula nuestra de fricción la velocidad a la que se está moviendo este objeto, que podría llegar a hacer cambiar justamente la fuerza de fricción. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nuestro modelo de fuerza de fricción es muy sencillo, es para objetos de la vida diaria, madera, metales, estos que están aquí, trabajando a temperaturas normales y a presión atmosférica. O sea, no es una simplificación de lo que ocurre realmente en la realidad. Ustedes tienen que saber que las fuerzas de fricción pueden tener formas mucho más complicadas que estas. Lo que sí, la buena noticia es que nosotros solo vamos a usar estas, ¿no? Que solo dependen de la fuerza normal. Ejemplo, la fuerza, todos hemos visto o han visto una carrera de autos o una carrera de motos. Fíjense
lo importante que es que las cubiertas estén a la temperatura que fueron diseñadas. Por ejemplo, bueno, en todos los casos, en las carreras hay una vuelta de precalentamiento de cubiertas. Inclusive cuando están en la largada, a veces están esas cubiertas recubiertas, valga la expresión, por una tela térmica para mantenerlas a una temperatura óptima. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura de la cubierta es muy importante para conseguir la fricción necesaria con el pavimento. Así que la fuerza de fricción que hace una cubierta de un Fórmula 1 contra el pavimento seguramente no será una fórmula tan sencilla como esta. Dependerá mínimamente de la temperatura. Agréguenle a eso que durante el transcurso de la carrera se van gastando, etcétera, ¿no? Así que si alguno tiene la suerte de trabajar en un box de Fórmula 1 o de MotoGP, no se van a despachar diciendo que mi profe de física les dijo que la fricción dependía solo de la fuerza normal. Esta es la fórmula más sencilla que podemos tener. Después podemos complicarla. En cada caso de la realidad se complicará más, depende de los casos. ¿Sí? Sí, profe. Le había hecho una pregunta por el chat y no la leyó, me parece. A ver qué dicen los chicos. ¿Qué dice? Este coeficiente puede variar, por ejemplo, si entre dos materiales hay tanta fricción que termina por desgastar. Y sí, efectivamente, eso es lo que pasa en la realidad. El coeficiente va a cambiar, bueno, lo que hablábamos recién de la cubierta de un auto Fórmula 1 o de cualquier auto. El coeficiente de fricción de una cubierta nueva contra el pavimento es muy distinto que el de una cubierta gastada. La cubierta gastada disminuyó muchísimo el coeficiente de fricción. La realidad es que cambia. Nosotros en Física 1 no lo vamos a contemplar. O sea, para nosotros la fricción va a ser fuerza de rozamiento igual a mu estático dinámico por la fuerza normal, el módulo de fuerza normal. Y chao, no nos preocupamos más. Pero en la realidad sí cambia con el desgaste, cambia con la temperatura, puede cambiar con la velocidad, etcétera, etcétera. No es una fórmula tan sencilla así. Por No, ejemplo, profe. si ustedes tuviesen que trabajar aquí en la fábrica militar de aviones y tienen que calcular el rozamiento que hay entre el aire y, y un ala de avión, es obvio que es distinto cuando está a nivel del piso que cuando está a 10.000 metros, es distinto cuando el avión va a una velocidad y a otra velocidad, es distinto cuando al nivel del piso la temperatura es 20 grados y a 10.000 metros es 20 grados bajo cero. Así que imagínense que ahí es crítico calcular todo eso para ver qué materiales se utilizan, etc. Bien, este, bueno, vamos a parar 5 minutos, que voy a buscar un poco de agua para la garganta y volvemos. Volvemos Dale, a las profe. 10:30. A las 13:30 volvemos. Bueno, profe, Dale. perfecto.
Bueno, continuamos. ¿Están por ahí todavía? Sí, profe, acá estamos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bueno, por ejemplo, ahora les muestro aquí el mismo ejemplo de recién, pero otro dibujo, cuando el plano estaba inclinado. A ver, esperen que voy a ampliar un poquito ese gráfico. Cuando el plano estaba inclinado, colocábamos el bloque de masa M. Ahora, si entre el bloque y la pendiente hay algún tipo de fricción y el bloque no está en movimiento, o sea, coloco el bloque y queda allí en reposo, significa que hay una fuerza que compensa, como vimos recién, la fuerza peso, la componente, la fuerza peso en la dirección del movimiento, esta, que haría que el bloque caiga, es compensado por la fuerza de fricción estática, ya que el bloque no se mueve, que tiene la misma dirección y sentido contrario a esta. En general, va siempre cuando un objeto se mueve con un movimiento rectilíneo, habrá una fuerza de fricción que tiene sentido opuesto. Cuando se está moviendo con un movimiento rectilíneo, no va a haber una fuerza de fricción estática, sino que va a haber una fuerza de fricción dinámica. Pero va a tener una dirección y un sentido contrario a la dirección del movimiento rectilíneo. Pero hay casos especiales en que la fuerza de fricción no actúa solamente, o sea, no tiene el sentido contrario a la fuerza, a la dirección del movimiento. Hay que tener cuidado porque no siempre esta fuerza de fricción tiene el sentido contrario a la dirección del movimiento. Hay que analizar bien la situación y ver bien lo que está ocurriendo. Ahí ustedes en el práctico van a hacer seguro algunos problemas para ver qué ocurre cuando hay un bloque encima de otro, un bloque encima de una cinta transportadora, por ejemplo, etc. Bueno, si planteamos las mismas ecuaciones que vimos recién para este ejemplo del plano inclinado, ahora y tenemos como dato que el bloque queda en reposo, resulta que la suma de las fuerzas en Y y la suma de las fuerzas en X son ceros, o sea, se compensan entre ellas. Entonces, me quedan estas ecuaciones. Si aplico la segunda ley de Newton, puedo obtener estos valores, donde si yo quiero, o si el bloque, por ejemplo, no se mueve, resulta que, perdón, a ver dónde está acá. Bueno, si no se mueve, tengo estas dos ecuaciones donde la fuerza de fricción estática compensa a la componente del peso en la dirección del movimiento. Y en el caso de que el bloque caiga, que haya una fuerza resultante hacia la derecha en este caso, la fuerza de fricción va a ser dinámica y entonces las fuerzas, la ecuación de Newton en el eje X va a tener este aspecto, donde yo puedo calcular nuevamente la aceleración en X. Bueno, acá está calculado. Bien. Ese sería el caso con fricción. ¿Alguna duda?
Hay que practicarlo un poco, hay que hacer un problema para que ustedes vean, pero no hay nada raro acá. Profe, ¿podría mostrar de nuevo la última fórmula, por favor? Sí. Acá lo que se hizo, bueno, es la suma de las fuerzas en X igual a masa por la aceleración en X. Las fuerzas en X que están actuando sería esta componente del peso menos la fuerza de fricción dinámica, porque en esta parte del problema dice que ya se está moviendo. Entonces tenemos la componente del peso menos la fuerza de fricción dinámica. Eso es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Como la fuerza de fricción dinámica es el coeficiente de fricción por n, y n ya lo habíamos calculado aquí arriba, era igual a mg por el coseno de tita, reemplazo y me queda que la aceleración en x es esta. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Bien. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa cuando un objeto gira. Recuerdan que habíamos visto en cinemática, habíamos visto que cuando un objeto giraba, que tenía una rapidez constante, que estaba girando alrededor de un centro, y con una rapidez constante, resulta que el solo hecho que el vector velocidad cambie de dirección y sentido, implicaba que había una aceleración radial, o hacia el centro, que le llamábamos aceleración centrípeta, y que era igual a la velocidad al cuadrado, el módulo de la velocidad al cuadrado, dividido el radio. Eso lo vimos en cinemática y lo habíamos descrito como el hecho de que si la aceleración, la definición de aceleración decía que era el cambio de velocidad, el hecho de que la velocidad cambie de dirección y sentido implicaba una aceleración. Bien, y ahora vamos a ver cuál es el origen de esa aceleración, qué es lo que está ocurriendo en un movimiento circular. Antes de comenzar, eso lo recuerdan, ¿no es cierto? Lo que estoy comentando. No escucho nada. ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Bueno. Listo. Entonces, veamos qué ocurre ahora. Recordemos para eso, recordemos esta primera ley de Newton. ¿Qué decía esta primera ley? Decía que en ausencia de fuerzas, todo objeto tiende a permanecer en reposo o con un MRU. Eso es lo que dijo Newton basándose en la hipótesis de Galileo. Y es la hipótesis de la que parte Newton. Entonces la pregunta siguiente que se habrá hecho Newton y que nos hacemos nosotros es la siguiente. ¿Y si algo gira? Algo está girando alrededor de un centro, como puede ser un planeta, alrededor del Sol, o yo, por ejemplo, haciendo girar una bola, una piedra apoyada, etc. ¿Qué ocurre ahí? Según la primera ley de Newton, que decía que en ausencia de fuerza todo objeto o está en reposo o en un MRU, resulta que el hecho de que algo esté girando implica que haya una fuerza. Porque si no hubiese fuerzas,
el objeto o está en reposo o está con un MRU. Por lo tanto, el hecho de que algo esté girando implica que ese algo está sintiendo una fuerza que lo está haciendo girar. Nosotros ya habíamos visto que la aceleración que aparecía en un movimiento circular uniforme que apuntaba hacia el centro, por el hecho de que el vector velocidad cambiaba de dirección y sentido, le llamamos aceleración centrípeta o aceleración radial. Bueno, esa aceleración, según la segunda ley de Newton, tiene su origen en que existe una fuerza neta. La segunda ley de Newton dice que toda fuerza neta o resultante es igual a masa por la aceleración. Por lo tanto, si hay una aceleración hacia el centro, debe haber una fuerza neta hacia el centro. Esa fuerza la llamamos fuerza centrípeta o fuerza radial, también ya que apunta hacia el centro. Por lo tanto, el hecho de que un objeto esté girando implica que hay una fuerza actuando sobre ese objeto apuntando hacia el centro. Veámoslo en este ejemplo. Si yo hago girar una piedra apoyada, pongámosle en el piso sobre una mesa, esta es una imagen de arriba. Resulta que la piedra siente una fuerza que le aplica la cuerda, de modo tal que esa fuerza hace que la piedra siga girando. Si en determinado momento esa fuerza deja de actuar, la piedra, en el mismo momento que deje de actuar esa fuerza, va a seguir un movimiento rectilíneo uniforme, porque ya no va a haber ninguna fuerza actuando sobre ella. Y se va a salir así, se va a ir tangente al círculo. Lo mismo ocurre si esto fuese un planeta y la mano el Sol. El planeta está girando y hay una fuerza de atracción que ejerce el Sol sobre el planeta en todo momento, de modo tal que ese objeto, ese planeta, sigue girando alrededor del Sol. Esa fuerza, si dejase de actuar, haría que el planeta salga de la órbita y se fuese derecho hacia los confines del cosmos. Fíjense lo que ocurre también si yo fuese en un auto, a ver, un momento, fuese en un auto, circulando por una autopista. Vengo aquí con un MRU, por ejemplo, vengo a 80 km por hora, derecho, MRU, y de pronto al llegar a la curva, giro el volante para tomar la curva y el auto, para poder tomar la curva, tiene que haber una fuerza que fuerce, valga la redundancia, al auto a que gire, porque el auto tiene tendencia a seguir derecho con un MRU, al menos que haya una fuerza que lo haga cambiar de esa situación. Por lo tanto, para poder sacarlo de un MRU al auto, tiene que haber una fuerza. Esa fuerza apunta hacia el centro y es la que hace que va a permitir que el auto tome la curva. ¿Sí? Esa fuerza es la que llamamos fuerza centrípeta, fuerza radial o fuerza hacia el centro. Esa fuerza es igual a la masa que está sometida a esa fuerza por la aceleración centrípeta que ya habíamos calculado que era igual a b cuadrado sobre r. Entonces, si yo tengo un objeto cualquiera de masa m, aquí donde tengo la mano, moviéndose
en círculos o en una porción del círculo, una fracción del círculo, resulta que hay una fuerza centrípeta o radial que hace que este objeto tienda a seguir la trayectoria curva. Porque si esta fuerza no existiese, el objeto seguiría con un MRU. Esa fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre R. Esa fuerza va a actuar, mientras actúe, el objeto va a seguir la trayectoria curva. Si en determinado momento deja de actuar esa fuerza, el objeto sigue con el mismo módulo de la velocidad ahora con una trayectoria MRU. Ya no hay más fuerzas actuando sobre él. ¿Qué opinan? ¿Le cierra o no le cierra? Profe, ¿cómo era la fórmula de la fuerza centrípeta? Es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta es v cuadrado sobre r. Muchas gracias. O sea, lo que ustedes tienen que entender ahora, y lo que tiene que quedar claro es que si un objeto, bajo análisis, el objeto que yo estoy analizando, está girando, ya sea en círculo o una porción del círculo, este objeto, para que pueda seguir una trayectoria curva, tiene que tener algún tipo de fuerza hacia el centro, que es la fuerza centrípeta. Esta fuerza centrípeta no es un tipo de fuerza especial como la que vimos recién, la fuerza de rozamiento o la fuerza peso. No, 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 no. La fuerza centrípeta es la resultante de todas las fuerzas que actúan. Esa resultante me tiene que dar hacia el centro. Esa fuerza resultante le llamo fuerza centrípeta. Pero no es que existe una fuerza centrípeta como existe una fuerza peso o como existe una fuerza de fricción. No, la fuerza centrípeta es la resultante de la suma de las fuerzas de un objeto que esté girando. Como esa fuerza, o por lo menos una componente de esa fuerza, tiene que apuntar hacia el centro, esa fuerza es la fuerza centrípeta. ¿Sí? Cuando yo hago un diagrama de cuerpo libre o un esquema, y algo está girando, por ejemplo, con un movimiento circular uniforme, resulta que el objeto en cada momento tiene una fuerza hacia el centro, la centrípeta, la resultante de todas las fuerzas es una fuerza hacia el centro, y esa fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta, que también apunta hacia el centro. Como bien dice la segunda ecuación, la segunda ley de Newton, que si hay una fuerza neta hacia el centro, tiene que haber una aceleración hacia el centro. Muchas veces, algunos alumnos incorrectamente dibujan esta situación de fuerzas. Dicen, hay una fuerza hacia el centro y hay una fuerza hacia afuera que tira de la partícula hacia afuera. Esto está mal y es incorrecto. Primero, porque si esta fuese la situación, el objeto no tendría ninguna fuerza neta y no solo no se movería en círculo, sino que no se movería directamente, porque la fuerza no tendría ninguna fuerza neta, o en todo caso se movería con un MRU. Y no hay ninguna fuerza que tire hacia afuera de un objeto que esté girando. Las fuerzas que tiran o que siente este objeto son hacia adentro. No hay una fuerza que empuje esto hacia afuera. Solo hay una situación de que este objeto, por la inercia, tiende a seguir un MRU, ¿sí? Si no hubiese fuerzas actuando sobre él. ¿Está claro eso?
Sí, profe. Una pregunta que me hacía yo cuando era estudiante, y que se las paso a ustedes, y que no me daba cuenta, no me di cuenta, la tuve que pensar, por eso me acuerdo, y no la podía resolver fácilmente, era ¿por qué el profe y el libro dicen que hay una fuerza hacia el centro si yo cuando giro una piedra sobre mi cabeza siento que la pelota o la piedra tiende a irse para afuera? ¿No? Pareciera que hay una fuerza hacia afuera, no hacia adentro. ¿No es cierto? Cuando nosotros giramos así en una boleadora, pareciera que existiese una fuerza que tiende para afuera y no para adentro, como dice acá el profe y el libro. ¿Cuál es la respuesta a ese error común que podemos tener? Eso mismo le estaba por preguntar yo, pero haciendo ejemplo sobre un auto, ¿no? Pero bueno, no sé. Ahora lo vamos a sacarnos todas las dudas. Primero, a ver, ¿alguien puede contestar cuál es el error? O sea, ¿qué está mal en esa interpretación que estoy haciendo? Si yo giro una boleadora sobre mi cabeza, yo siento una fuerza hacia afuera. ¿Por qué el profe dice que la piedra tiene una fuerza hacia adentro? Porque está mirando dos objetos distintos. O sea, te está mirando usted y después el objeto, la piedra. Exactamente, esa es la respuesta. Esa es la respuesta correcta. La piedra siente la fuerza hacia adentro y es la que fuerza a la piedra a seguir una trayectoria circular. Esa fuerza hace que la piedra siga una trayectoria curva. Si no hubiese esa fuerza, la inercia misma que trae la piedra haría que siga en un MRU. La fuerza que yo siento hacia afuera es la fuerza de la mano, pero la mano no la estoy analizando aquí. Lo que yo estoy analizando es el objeto que está girando alrededor del centro. Ese objeto es el que siente la fuerza hacia el centro. Ese objeto es el que todas las fuerzas que actúan sobre él apuntan hacia el centro. La mano es otra cosa. No estoy hablando de la mano. Entonces, cuando yo dije, ¿por qué yo siento que la piedra tira hacia afuera? Es porque, como bien dijo su compañero, estoy pensando en mi mano. Pero la piedra, si yo estoy parado acá en la piedra, si yo estuviese moviéndome alrededor de un centro, yo sentiría una fuerza hacia el centro de giro, de modo tal que me fuerce a seguir la trayectoria curva. Ya vamos a ver qué pasa ahora con los autos, etc. Esa fuerza es la que hace cambiar la trayectoria al auto o a la piedra. Esa fuerza, al cambiar la trayectoria, es la que va a hacer que la velocidad, el vector velocidad, cambie de dirección y sentido. Porque cambia la trayectoria. Y ese cambio de velocidad se manifiesta en la aceleración centrípeta que habíamos calculado debido al cambio de la dirección y sentido de la velocidad. ¿Ven cómo todo cierra ahora? Sí, profe. Veamos aquí. Este es un trineo, acá hay un ejemplo con números. Tiene 25 kilos de masa, descansa sobre hielo y no consideramos la fricción que hay entre el trineo y el hielo, dice. Está unido a una cuerda de 5 metros.
a un poste clavado en el hielo. Una vez que se le da el empujón, el trineo empieza a dar vuelta uniformemente alrededor del poste y dice que da 5 vueltas por minuto. Quiere que calcules cuál es la fuerza que está actuando sobre él o que la cuerda hace sobre él. Bueno, lo primero que aquí vemos o que tenemos que ver en este tipo de problemas es el trineo está girando con un movimiento circular uniforme, porque dice que gira uniformemente alrededor del poste. Si este objeto está girando con un movimiento circular uniforme, la suma de todas las fuerzas que están aplicadas sobre él tienen que dar como resultante una fuerza hacia el centro. Si toda la suma de todas las fuerzas, ¿no?, de todas las fuerzas que están actuando sobre él, no apuntase hacia el centro, este objeto no sigue una trayectoria circular. Para que este objeto siga una trayectoria circular uniforme, todas las fuerzas que están actuando sobre él tienen que apuntar hacia el centro. Esa fuerza resultante es la que llamo fuerza centrípeta, que no es otra cosa que la suma de las fuerzas actuando sobre él. Entonces, le saco una foto cada vez que nosotros tengamos en dinámica un objeto que se está moviendo, que no está estático, que se está moviendo, le sacamos una foto, podemos decir en cualquier instante, por ejemplo cuando pasa por acá, clic, le sacamos una foto y le hacemos el diagrama de cuerpo libre. Lo dibujo como un punto, como sabemos, hacemos un modelo de partícula, el trineo tiene un peso que acá lo llama W, masa por gravedad, o sea, 25 kilos por 10, 250 newtons. Hay una fuerza que hace el piso sobre el trineo, también de 250 newtons. Y resulta que hay una fuerza que hace la cuerda sobre el trineo, que acá la llama fuerza F, que no es otra cosa que la tensión de la cuerda sobre el trineo. Esa tensión de la cuerda es la que hace las veces de fuerza hacia el centro, que es la fuerza centrípeta entonces en este caso. La resultante de todas las fuerzas es esta fuerza F, la tensión de la cuerda. Esa resultante la llamo fuerza centrípeta. Entonces, la suma de todas las fuerzas, acá la llaman X, me da como resultante la fuerza centrípeta. Acá hace un cambio, calcula la velocidad, la pone en función del periodo y de la frecuencia, ya que nos da como dato que hace 5 revoluciones por minuto. Y bueno, y calcula que la fuerza hacia el centro tiene este valor. Esa fuerza es la fuerza que hace la cuerda sobre el trineo. Y acá calculo la aceleración. ¿Sí? Entonces nos van a dar ejercicios así igual, hablando, poner en revoluciones por minuto, cosas así, tengo que hacer pasaje. Sí, sí. Ese pasaje es el más común. Revoluciones por minuto es vueltas por minuto. Y vos tenés que llevarlo a vueltas por segundo, que es la frecuencia en el sistema internacional. Esa frecuencia se llama en Hertz. Creo que lo habíamos visto ya. Bien, veamos otro ejemplo. Si yo tengo colgando aquí desde un techo una bola de masa M y la hago girar
sobre un plano, está colgando, ¿no? No está apoyada, gira. A medida que va girando, va describiendo una especie de cono. El dibujo que va haciendo es como un cono. La cuerda que sostiene la masa tiene una longitud L grande y el ángulo que hace, que tiene la cuerda con respecto al centro de giro es un ángulo que aquí llama beta. Bueno, aquí me dice que esta pelotita está dando vueltas con velocidad constante, está girando con un movimiento circular uniforme. Por lo tanto, lo que yo tengo que saber de entrada es que si esta pelotita que está colgando de este hilo está girando con una velocidad, con un movimiento circular uniforme, todas las fuerzas que están actuando sobre ella tienen que darme como resultante una fuerza hacia el centro de giro en el plano de giro. Fíjense que esta pelotita está colgando y cuando gira forma un círculo en un plano. Dentro de ese plano hay una fuerza hacia el centro. Esa fuerza es la fuerza resultante de todas las fuerzas que están actuando sobre la pelota. Sí o sí me tiene que dar una fuerza hacia el centro, la resultante de todas las fuerzas que están actuando. Si eso no fuese así, la pelotita no seguiría la trayectoria circular uniforme. Hago el diagrama de cuerpo libre de la pelotita. Le pongo acá la masa puntual, pongo el peso de ella y pongo la tensión de la cuerda, que no sé por qué acá le dice F, pero es la tensión de la cuerda, así que va a tener también un ángulo beta con respecto a la horizontal. Estas dos fuerzas son las únicas que están actuando sobre la pelotita, la fuerza peso y la tensión de la cuerda. Si yo descompongo así la tensión de la cuerda en sus componentes X e Y, veo que hay una componente de la tensión que apunta hacia el centro de giro, que es la resultante de la suma de estas dos fuerzas. Esta resultante, justamente, es la fuerza neta que apunta hacia el centro, y esa es la fuerza centrípeta en esta situación. Ustedes ven que no hay una fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es la resultante de la suma de las fuerzas conocidas. Esa suma de las fuerzas tiene que dar una fuerza hacia el centro, sí o sí, si este objeto está girando con un movimiento circular uniforme. ¿Lo ven o no? Más o menos, profe. No me creen. Un poquito de esto, un poquito de aquello. A ver, veamos otro ejemplo. Ahí, bueno, este es un problema que le pide calcular ciertas cosas. Bueno, ahí está resuelto. Veamos el problema del auto, que es algo más conocido por nosotros. Vamos en el auto por la ruta, vamos a 80 kilómetros por hora, vamos con un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cierto? ¿No es cierto? Cuando el auto gira, según Newton, para que el objeto cambie su estado de MRU, tiene que haber una fuerza actuando sobre él. Por lo tanto, sobre el auto hay una fuerza que lo impulsa a seguir una trayectoria curva, ya que él tendería a seguir por inercia con un movimiento rectilíneo uniforme. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza que hace que el auto agarre la curva o tome la curva?
¿No sería la fricción de la rueda sobre la falta Bueno, que no la está alcancé a haciendo escuchar bien. cambiar la dirección? Efectivamente, no alcancé a Bien, escuchar bien, pero escuché que decías la fricción de las ruedas. Efectivamente, hay una fricción de las ruedas que impiden que este auto se deslice o derrape. Es una fricción estática, porque no es la fricción de las ruedas avanzando hacia adelante, sino es la fuerza de fricción entre la rueda y el pavimento, pero que impide que la rueda se deslice o derrape. Esa fuerza de fricción estática es una fuerza que actúa hacia el centro de giro de modo tal que impide que el auto siga derecho en la curva. Entonces, esa fuerza de fricción estática es la fuerza neta que hay aplicada al auto y que hace que este auto agarre la curva. Fíjense qué ocurriría si cuando gira el volante, esa fuerza de fricción entre la cubierta y el pavimento fuese pequeña porque las ruedas están gastadas o porque allí hay un charco de aceite. Por más que yo gire el volante, el auto seguiría derecho con un MRU. Entonces, para cambiar ese estado de MRU, tiene que haber una fuerza. Esa fuerza que está actuando sobre las ruedas es la fuerza de fricción, como les digo, estática, que hace que las ruedas no derrapen sobre el pavimento y el auto pueda girar en esa curva. ¿Lo Profe, ven? Sí. ¿qué es lo que pasa realmente? Ponele cuando tomas una curva muy rápido, ¿viste? La típica de que se te levantan las ruedas, como que te tienden a tirar te vas para afuera, no para el centro de lo que usted está hablando ahora del círculo, sería. El auto tiende a irse para afuera porque justamente tiende a seguir su movimiento rectilíneo uniforme. Pero ahí influye o sea, la velocidad con la que vos tomás la curva igual. Por supuesto. Ahora ya lo vas a ver en Pero el ejemplo. no entiendo qué es lo que pasa ahí realmente. O sea, en realidad la fuerza por así decirlo, que impulsa al auto a irse de ese movimiento es más fuerte que la del movimiento este circular. ¿Sería eso lo que pasa? Por eso el auto tiende a irse y si es más fuerte si tiene más fuerza, la fuerza esa de repulsión, podríamos decirle, el auto se termina desviando o volcando, Sí, cómo la es? fuerza de rozamiento, efectivamente. La fuerza de Ah, rozamiento es la que hace que el auto siga una trayectoria como un escalétric, digamos, bien derechita en la curva. Si esa fuerza de fricción disminuye o no es suficiente para tener el auto derrapa, sale de pista y eventualmente, en el peor de los casos, sigue derecho. ¿Sí? Pongamos que yo voy en el auto. Estoy yo en el auto, pongámosle sin cinturón ni nada. Voy manejando y pego el volantazo para girar. Ahora me estoy analizando a mí, ¿no? Como persona. ¿Qué ocurre? Yo venía con un movimiento MRU. De pronto, el auto tiende a girar porque yo pegué el volantazo. Yo tiendo a seguir con un MRU. Si nada me detiene a mí, si no hay ninguna fuerza hacia el centro que haga que yo siga la trayectoria curva, yo me salgo del auto. Si el auto se abre la puerta, yo sigo derecho. Entonces, cuando yo doblo, tiendo a seguir derecho y la puerta o el cinturón de seguridad ejerce una fuerza sobre mí hacia el centro de giro que me fuerza a mí a seguir la trayectoria circular. Si esa fuerza desaparece, yo sigo derecho desde el punto en que desaparece
la fuerza de eso. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, no hay una fuerza que me tire a mí hacia afuera. No es una fuerza, es la inercia la que tiende a seguir el movimiento de MRU. La fuerza es hacia adentro y fuerza al auto y fuerza a las cosas que están dentro del auto a seguir una trayectoria circular. Si no hay ninguna fuerza que fuerce, valga la redundancia, a seguir la trayectoria circular, ese objeto sigue un derecho. Fíjense aquí, en la curva, el auto le dibujamos las fuerzas actuando, la fuerza peso, la fuerza normal, y la fuerza hacia el centro es la fuerza de fricción estática entre las cubiertas y el pavimento. Si yo planteo las ecuaciones, teniendo en cuenta que la fuerza de fricción estática es el coeficiente de fricción por la normal, y la fuerza centrípeta, ¿cuál es la fuerza centrípeta acá? La fuerza centrípeta es la fuerza de fricción, justamente. La fuerza de centrípeta, entonces, es la fuerza de fricción. Reemplazo aquí por los valores que tiene la fuerza de fricción. Y resulta que llego a esta ecuación, o a esta igualdad, en el que me dice que la velocidad al cuadrado es igual al coeficiente de fricción entre las cubiertas y el pavimento por la gravedad por el radio. Si despejo la velocidad, me va a dar este número. Y por lo que veo aquí en la ecuación, la velocidad máxima que yo puedo tomar una curva va a depender del radio de la curva y del coeficiente de fricción entre las cubiertas y el pavimento. Mientras más grande sea el radio de giro, más rápido voy a poder girar. Y mientras más grande sea el coeficiente de fricción, más grande más valor va a ser la velocidad que yo puedo girar. Y viceversa, y la situación contraria es lo mismo. Si el coeficiente de fricción es pequeño, la velocidad con la que puedo girar es menor. Porque no va a haber, si el coeficiente de fricción es pequeño, la fuerza de agarre va a ser pequeña, entonces yo para poder seguir la trayectoria curva tengo que venir a una velocidad menor. Recuerden los autos, de nuevo los autos de carrera, los autos de rally, etcétera, es clave que haya un buen agarre entre las cubiertas y el pavimento. Cuando las cubiertas son nuevas, tienen buen agarre, tienen más coeficiente de fricción para una misma curva, entonces pueden ir más rápido. A medida que se van gastando las cubiertas en la carrera, el coeficiente de fricción va disminuyendo y la velocidad con la que pueden ir va disminuyendo también. De hecho, cuando se gastan las cubiertas, se van de pista los autos o las motos porque no tienen más fricción que lo sostenga. Me acuerdo también en el rally, cuando corren sobre el hielo, que le ponen unas cubiertas que tienen como unos tapones o unas puntas para aumentar más la fricción sobre la nieve. Fíjense que la fórmula lo dice o lo muestra claramente. Si yo quisiese que en una curva los autos lo puedan tomar a una velocidad mayor, o yo quisiese que el auto tome una curva a una velocidad mayor, una de dos, o agrando el radio R de la curva, la hago menos cerrada, o hago que aumente el coeficiente de fricción entre las cubiertas y el pavimento.
¿sí? Bueno, se los dejo para que lo vean este problema que está con fórmulas, con números. Bueno, para terminar, bueno, ¿alguna pregunta? Profe, podría volver a mostrar la parte de la fricción, tipo fricción estática y dinámica. Esta situación. ¿Esto me preguntas? ¿Esto me decís? La fórmula, La fórmula de fricción es mu por n, en ambos casos, nada más que sí, sería el la mu, fórmula. el coeficiente de fricción, cambia si es estático, o sea, si está detenido, o si es dinámico. Mm. Pasa que usted mostró esto y había dicho algo, no me acuerdo bien cómo era lo que había dicho antes de mostrarnos esa fórmula. Esto que va, el coeficiente de fricción estático va aumentando si yo voy aumentando la fuerza aplicada mientras no se mueve, y que ese coeficiente de fricción estático, de pronto, cuando el bloque o el cubo se empieza a mover, se transforma, digamos, en un coeficiente de fricción o en una fuerza de fricción dinámica, y esta fricción dinámica es un poco más pequeña que el máximo de la fricción estática. No sé si a eso te referís. Aquí vemos que la fricción dinámica tiene un valor más o menos constante una vez que, se está moviendo un objeto sobre otro, y que es un poco más pequeña que la fricción cuando está en reposo. Sí, o sea, voy a mirar bien el archivo este para tratar de entenderlo un poco mejor igual. Bueno, les muestro un videíto ahora de un excelente canal de YouTube que se llama Quantum Fracture, no sé si lo conocen, que va a hablar un poco de lo que estábamos hablando hoy, de estos, más o menos de lo que estábamos hablando, de por qué se mueven los objetos cuando frena el colectivo, etcétera, de las leyes de Newton, ¿no? A ver si lo puedo... Aquí está. Después se las comparto. ¿Lo ven allí? Hoy no vamos a hablar ¿Sí? Sí, ¿Se profe. ve? de las cosas extrañas que ocurren en el universo, sino de las cosas extrañas que ocurren en un autobús. Y digo autobús como si digo metro, tranvía o tren. Todos hemos estado aquí. El vehículo frena, te pilla despistado y algo te pega un tirón. Una fuerza misteriosa aparece y te tira al suelo. Alguien me dirá que esto es por la fuerza que frena el autobús. Pero esto realmente no tiene mucho sentido, porque cuando te caes hacia adelante, justo en el sentido contrario de la fuerza. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, no os preocupéis, no es la energía oscura. Es sencillamente que visceralmente pensamos tal y como lo hacía Aristóteles. Veréis, Aristóteles tenía su propia manera de entender el movimiento. En términos modernos, él pensaba que si querías que algo se siguiera moviendo, tenías que estar constantemente empujándolo. Esto no es ningún salto conceptual de la leche, es la experiencia del día a día. Si paras de empujar una caja, se va a quedar donde la dejaste. Si te impulsas y derrapas en el suelo, te vas a acabar parando. Esta idea de no fuerza igual a no movimiento
Es una cosa que está arraigada en nosotros, sencillamente porque es lo que vemos a diario. No obstante, esta idea no es cierta. Ya a Aristóteles le sacaron el tema de la flecha. Las flechas las disparamos una sola vez y, sin embargo, se siguen moviendo a buen ritmo sin que nada las esté empujando. Una cosa parecida pasa en una pista de hielo. Si te pegan un empujón, vas a estar moviéndote sin parar un buen rato. Estaba delante de nosotros y no fue hasta hace 500 años que Galileo y después Newton dieron carpetazo a esto. Si algo se está moviendo y nada interfiere con él, se va a seguir moviendo de la misma manera para siempre. Las cosas no tienden a detenerse, justo lo contrario, tienden a seguir justo como estaban. Esta es la famosa primera ley de Newton, la ley de inercia. Entonces, ¿cómo se puede explicar con ella todo lo anterior? El maldito rozamiento. Por ejemplo, la caja. Ella está siendo continuamente influenciada por el suelo que tiene debajo. Si pudiéramos hacer un zoom, veríamos que el suelo realmente no tiene un aspecto liso, es terriblemente irregular, al igual que es la superficie de la caja en estos tamaños. Cuando la caja intenta avanzar, se queda constantemente atascada en la textura escarpada del suelo. Pierde continuamente energía saliendo de estar encajada. Por eso vemos a nuestra escala que se detiene. Esto no sucede en el hielo. Una fina capa de agua líquida lubrica la situación, lo que hace que la influencia del rozamiento sea muchísimo menor. Volvamos al autobús. Tú y el vehículo os movéis a una buena velocidad. Si nada interactuara con vosotros, seguiríais así, pero el conductor decide pisar el freno. El autobús ha decelerado y tú estás a punto de comerte el suelo. ¿Por qué? Porque tú y el autobús no sois la misma cosa. Lo único que os une es la interacción entre la suela de tus zapatos y el suelo del autobús. Tal y como le pasaba a la caja, estáis encajados. Es el rozamiento el que hace que tus pies desaceleren con el autobús. El problema es que tu cabeza no lo hace. No hay nada que la esté deteniendo como ocurre con tus pies. Ella va a seguir moviéndose hacia adelante y eso lleva irremediablemente a que... Así que la próxima vez, agárrate a algún lado para detener a tu loca cabeza. Ay, deja de confiar tanto en Aristóteles, maldita sea. Hey, si quieres más ciencia, solo tienes que suscribirte. Y gracias por verme. Bueno, ahí veíamos un divulgador español muy bueno, una página que se llama Quantum Fracture, que tiene muchas cosas muy interesantes. Bueno, hasta aquí tenía yo hoy la clase. Ah, bueno, la canción de las leyes de Newton no la conozco, pero bueno, la voy a buscar.